Hola, buenas. Mi nombre es José Luis Galondo Pliego. Trabajo como docente investigador en la Universidad de Extremadura, concretamente en el grupo de investigación Ardopa. Y voy a presentar esta comunicación titulada De la literatura a las plataformas bajo demanda, el caso de recursos inhumanos en Netflix. Bueno, en principio hay que introducir la cuestión hablando de los hechos reales que condujeron a la adaptación de esta serie. En octubre de 2005, Philippe Santini, director general de France Télévisions Publicité, empresa encargada de los contenidos publicitarios y promoción de la televisión francesa, organizó un juego de rol con la plantilla ejecutiva de la empresa consistente en simular una toma de rehenes con los propios ejecutivos. Estos no fueron informados del carácter simulado del juego y, bueno, aunque según Santini su objetivo era probar la cohesión del equipo directivo y su resistencia al estrés, pues evidentemente fue condenado en abril de 2010 por un delito de secuestro con premeditación y uso de la violencia. A pesar de ello, Santini conservó su puesto en France Télévisions Publicité hasta 2012. En 2010, Pierre Lemaitre, escritor francés y premiado con el Goncourt francés, noveló este episodio con el título de Cadre Noir y Netflix adaptó el libro a una serie de televisión bajo demanda que ha llegado a España con el título de Recursos Inhumanos y ha sido estrenada en 2012. La pregunta de investigación que nos planteamos fue considerar los riesgos y oportunidades que presenta la ficción y sus géneros cuando populariza problemas sociales de calado, es decir, problemas que podríamos estudiar de un modo etnográfico desde las ciencias sociales y que sin embargo pues, se plantean desde la ficción, iniciándose el proceso a través de una creación literaria como esta y con la posterior adaptación a formatos audiovisuales. Es verdad que si lo comparamos con una investigación académica, el trabajo de un escritor en una novela o un guión no revela su metodología, pero eso no quiere decir que no exista. Creemos que a pesar de que esa metodología pues, no se explicita, sí podemos considerar la ficción en muchas ocasiones, en esta una de ellas, como una investigación que se revela o se representa a través de personajes ficticios. En ese aspecto, las historias de vida funcionan como una herramienta metodológica y en Recursos Inhumanos, el protagonista, Alain Delembre, relata relata su historia como lo haría un informante en un estudio etnográfico. Tanto en esa investigación como en la serie, los protagonistas de esas historias de vida sirven como informantes de una cultura determinada, real o ficticia. ¿De qué modo puede afectar esa personalización a la respuesta diegética, es decir, a la respuesta del público a este tipo de popularización del conocimiento, a su comprensión y al engagement como término técnico, es decir, a la forma en que se engancha el público con el tema? Bueno, primero habría que aclarar que el término engagement abarca una serie de respuestas cognitivas y emocionales que los espectadores producen en relación a los personajes de ficción. Se trata de un concepto relevante en los estudios sobre recepción fílmicos. La intensidad de ese engagement tiene un papel clave en la comprensión y en la persuasión del mensaje. Las respuestas diegéticas dependen del interés o la motivación del espectador y, por otra parte, del engagement con los protagonistas. Esto está basado en un modelo que han desarrollado tanto... es un modelo desarrollado por Balint y Kovacs en 2010. Para analizar el contenido de la serie de 6 capítulos se distinguió entre los segmentos en los que la voz del protagonista, Alain Delembre, conduce la narración en primera persona. Se distinguió entre esos segmentos y el resto. Se extrajeron los primeros, esos fragmentos considerados, como decíamos, como historias de vida, como confesiones de un informante,
a través de una captura y con esa voz, a veces esos segmentos tenían voz diegética, otras veces se producían a través de una voz extradiegética, es decir, el protagonista hablaba mientras veíamos imágenes de los episodios de su vida. Pero siempre esa voz, ese personaje principal, conducía la columna vertebral del relato. Se codificaron esos contenidos atendiendo al modelo teórico que hemos señalado de las respuestas diegéticas de Balin y Kovács, de modo que la ficha de análisis resultó tal cual se observa en esta diapositiva. Se codificaron lo que son la esfera asociación, es decir, los personajes podían actuar en la esfera social, en la esfera pública o en la esfera privada. Podía plantearse la cuestión desde una focalización interna al personaje, contando él su propia historia, o desde una focalización externa, miméticamente representando las escenas. Y después existía una serie de elementos que tenían que ver con el tipo de empatía que creemos que se podía producir de acuerdo al modelo que hemos señalado. Ese tipo de empatía pues tenía que ver con la mentalización, es decir, con la lectura de la mente del protagonista, con la respuesta visceral de sus reacciones más fisiológicas y con las respuestas emocionales o afectivas. También teníamos en cuenta, muy importante, el planteamiento de los dilemas morales en la propia ficción. ¿Qué dilemas morales se podían contemplar en recursos inhumanos, no recursos humanos? Pues, en primer lugar, el trabajo como espectáculo. En segundo, la legitimidad del uso instrumental de los demás, de los otros. Y, finalmente, el uso social de la violencia. En cuanto al trabajo como espectáculo, el gran giro que convierte a Recursos inhumanos en algo más que una novela decimonónica al estilo de El Conde de Montecristo es su incursión, o es la incursión, del concepto de sociedad del espectáculo de Guy Debord. No se trata solamente, en la serie, trata la cuestión del trabajo no solamente como una explotación en el sentido de la producción, sino también cómo rentabilizar y convertir el trabajo en un espectáculo más. El autor Pierre Lemaitre coloca al espectador frente al dilema de la supervivencia social a cambio de aceptar la supervivencia social del protagonista a cambio de aceptar la espectacularización de su propio modo de producción, de su trabajo. El sistema nos ha llevado, o viene a sostener digamos, el dilema moral, viene a sostener que el sistema ha llegado a espectacularizar el trabajo como un juego con reglas trucadas. Esa confianza que existía en el estado de bienestar entre el capital y la fuerza del trabajo se ha roto, y en Recursos inhumanos aparece una guerra desatada por los recursos, con las consecuencias que de ellos se derivan. El segundo aspecto es la acción instrumental y la acción comunicativa. El problema político que se muestra en Recursos inhumanos relaciona la autoestima del individuo con su participación en lo social a través del trabajo asalariado en el sistema. La solución política que propone la historia al problema planteado consiste en algo muy moderno, digamos, moderno o posmoderno, que es el coaching del personaje protagonista. Paralela casi a la idea de selección de personal, es decir, Recursos inhumanos plantea como solución una especialización del trabajador como personaje, como protagonista de un espectáculo, que es el propio trabajo, el propio desenvolvimiento en el trabajo asalariado. Finalmente, se plantea el dilema moral del uso legítimo y legítimo de la violencia. La violencia está presente como dilema desde la primera escenificación en la historia de vida de Alain Delambre, y se presenta como Delambre, el protagonista, se presenta en el juego de rol que se organiza dispuesto a usar la violencia de un modo premeditado.
ha aprendido de su coach cómo debe utilizar esa violencia con los rehenes y está dispuesto a hacer el papel que se le ha asignado. De nuevo, el tema abunda en la ambigüedad moral porque coloca al protagonista en una situación desesperada en la que se tiene que luchar por la supervivencia y donde la violencia parece un método legítimo. ¿A qué conclusiones hemos llegado? Bueno, el modo en que arranca esta serie emplea un recurso brechtiano, haciendo que su protagonista interpele directamente al público con su confesión. El engagement se promueve a través de esa confesión de los sentimientos y de la focalización al mostrar al personaje llorando, sufriendo. Últimamente también toca una serie de escenas que muestran acciones que podrían elicitar en el público respuestas fisiológicas. Todas esas estrategias creemos que son memorables de cara al público. Sin embargo, analizando la identidad del personaje del protagonista se puede entender que no existe un arco de transformación en el sentido aristotélico. La solución al problema sociopolítico de la precarización laboral es atenerse al cinismo con el que las élites resuelven la cuestión del problema planteado. Bueno, pues muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para responder las preguntas que surjan. Un cordial saludo.